creo que la cuestión básica de cara a 2019 es tan cruel y directa como sencilla. Si estamos al borde de una recesión, si la recesión siguiente está muy próxima, o si esto es simplemente el final de un ciclo expansivo con algo más de mare magnum por medio, ¿no? Yo me inclino por esta última versión, aunque es verdad que puede suceder que la profecía se autocumpla. Si todo el mundo piensa que va a haber una recesión, pues puede al final tener lugar esa recesión. Me parece muy improbable y sobre todo me parece que es muy difícil que eso se pueda diagnosticar con precisión para 2020 como vemos que se está extendiendo en términos de sensación, ¿no? Digo, por resumir un poco qué es lo que nosotros vemos de cara a 2019, incluso 2020, y cuál sería nuestra estrategia de inversión, porque esto está condicionado absolutamente por si va a haber una recesión o no la va a haber. Nosotros creemos que lo que estamos es al final de un ciclo expansivo, con una desaceleración que se nota de manera clara, sobre todo en la parte europea, porque Europa tiene una serie de frentes políticos abiertos que no consigue cerrar y que es diferencialmente negativa su situación con respecto a Estados Unidos. A pesar de lo cual, Estados Unidos también tiene cierto ruido de fondo por probablemente las opiniones que se vierten desde el frente político sobre algunas instituciones que son absolutamente independientes y deben seguir siéndolo, como son la Reserva Federal Americana o incluso el Tesoro Americano. De manera que se están uniendo una serie de circunstancias que introducen muchísima tensión y muchísima incertidumbre. Pero vamos a dirigirnos a analizar solamente aquello que realmente marca la tendencia de las bolsas en el largo plazo, que son los beneficios empresariales y la macroeconomía global, o de cada economía, de cada área económica. Desde el punto de vista de beneficios empresariales, tuvimos un 2017 francamente bueno. El 2018 no ha sido nada malo en absoluto. De hecho, el beneficio por acción en el S&P 500 se confirmará al final que va a expandirse en torno a 30%. En Europa depende de la economía, pero entre más 12, más 15%, a nadie le está yendo mal, y en el largo plazo los beneficios empresariales es lo que marca la dirección de las bolsas. Por lo tanto, no tiene mucho sentido, a menos que en el año 19 o 20 tengamos beneficios empresariales en negativo, cosa que no parece que vaya a suceder, porque se espera en el rango de más 7%, más 12%, incluso más 15%, algo más en Estados Unidos y menos en la eurozona, pero expansión de beneficios empresariales de doble dígito bajo o de dígito simple alto. Y eso significa que después de un 18 malo, con un 19 con expansión de beneficios empresariales, pues las bolsas están haciendo algo extraño. ¿Por qué lo hacen? Bueno, la segunda variable es la macroeconomía. La macroeconomía en la parte americana va muy bien, algo flojea, pero es típico de la desaceleración de un final de ciclo, y en la parte europea la situación es distinta porque la influencia de la política está haciendo bastante daño a la evolución de la economía. Pero no se puede decir que el daño sea tal que vaya a introducir la economía europea en recesión. Simplemente yo diría que, y es así como lo estamos plasmando y expresando en el informe de Estrategia de Inversión 19-20, lo que decimos es que en lugar de crecer Europa al 1.8, 1.9 o incluso 2% que podría crecer, pues va a crecer entre el 1.2 y el 1.5. Pero en realidad a nadie le está yendo mal desde el punto de vista de crecimiento y mucho menos desde el punto de vista de empleo, porque la mayoría de los países del mundo en economías desarrolladas tienen pleno empleo. Tal vez las excepciones puntuales sean Grecia, Italia, Portugal y España, pero simplemente porque van avanzando mucho más lentamente. España, por ejemplo, necesitaría 2-3 años más para llegar a su tasa de desempleo mínima, la que se identifica como friccional y que es equivalente a pleno empleo en la práctica, ¿no? Pero dentro de 2 años, a este ritmo, 2 años y medio, pues sí tendríamos también pleno empleo. De manera que por la parte macro no hay un problema que nos permita ver una recesión y por la parte de beneficios empresariales tampoco. ¿Se dan las circunstancias para una recesión? Pues típicamente las circunstancias que son el caldo de cultivo para una recesión son, primero, que haya más deuda que en la anterior recesión, y hay menos a nivel mundial. De hecho, en todo el mundo hay, en relación a PIB y deuda privada, 2 puntos menos, 154%, y hoy estamos en 152%, y esto es reproducible para todas las áreas geográficas del mundo, excepto para los emergentes, que han subido desde 98% hasta 132, 135%. Pero no hay un problema de deuda superior al que había, sino inferior, y sobre todo, más importante, cuál es el coste del servicio de la deuda, es decir, cuánto pesa lo que se paga por intereses. En España se paga en torno a 8 puntos menos sobre ingresos que en el año 2009, y en todas las economías, excepto en Francia, el peso de los intereses por la deuda es inferior, sustancialmente inferior que en el año 2009,
Y finalmente, la tercera circunstancia que suele dar, junto con la deuda y la carga de la deuda, lugar a que pueda haber una recesión, nunca es seguro que pueda haber una recesión, es que los PIBs estén creciendo muy rápidamente, es decir, que la economía, donde sea que esté, ya sea un país o ya sea una región o ya sea todo el mundo, esté expandiéndose de manera insosteniblemente rápida. Eso no está sucediendo. Ha sucedido en Estados Unidos por la reforma fiscal, que han llegado a crecer al 4%, un poquito más. En España también algún trimestre pasado hemos crecido al 4% hace unos 24 meses, pero todo eso se ha reconducido hacia tasas de 2 y pico. Por lo tanto, no se dan circunstancias típicas de riesgo de recesión. Y luego las variables típicas de recesión tampoco se están dando, ¿no? No hay un consumo privado excesivo, no hay una inversión empresarial excesiva, no hay unos precios inmobiliarios en burbuja. Sí es verdad que tienen que detenerse, pero no en burbuja, y esto solamente en algunos sitios. Y finalmente la cuarta variable, que son los salarios reales. Los salarios reales, especialmente en España, son negativos, pero en el mundo están en torno a más 3, más 2, más 4%. Por lo tanto, no hay un patrón de los 4 excesos, es decir, exceso de consumo, exceso de inversión privada, exceso de precios inmobiliarios y exceso de salarios, ¿no? Por circunstancias no se dan las circunstancias para que haya una recesión, y por variables de exceso tampoco se dan las que identifican una recesión, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es sencillamente que se produce una desaceleración y un aterrizaje sin estímulos, y no solamente sin estímulos, sino que además la política participa mucho en el ruido de fondo de la economía, y eso está sucediendo tanto en Europa, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos, y eso está dando lugar a un aterrizaje desde ciclo económico expansivo máximo hacia situación normal, pues más brusco de lo habitual, y eso hace pues que se desconfíen las bolsas. Cuando nosotros valoramos las bolsas, sin embargo, nos ofrecen potenciales. Lo que ocurre es que a veces uno tiene que elevar la perspectiva y pensar que no le va a rendir resultados en los próximos 3 meses, sino que hay que invertir con cierta perspectiva. Para ganar dinero en el largo plazo, uno tiene que elevar perspectiva y sobre todo posicionarse en momentos en los que los precios son mejores, y los precios ahora son mejores. Y esa es la única clave fundamental para que en el largo plazo vayan bien las cosas, ¿no? ¿Qué creemos nosotros que valen las bolsas? Pues por valoración lo que nos sale mejor es Estados Unidos, y creemos que donde hay que estar es en Estados Unidos, y para perfiles más agresivos, más dinámicos, en India y en Brasil, siempre y cuando en India las elecciones del año 19 no sean destructivas, sean más bien continuistas, y en Brasil el nuevo gobierno pues aplique las reformas que ha dicho que va a aplicar, ¿no?, que son estructuralmente necesarias para la economía. Pero sobre todo hay que concentrar inversiones en Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque cuando nosotros valoramos el S&P 500 nos da una valoración en torno a 3.050 puntos, a pesar de que apliquemos hipótesis de valoración, hipótesis de trabajo muy severas. Por lo tanto, nos da una valoración superior a 3.000 puntos. Y es cuestión de esperar a que eso suceda, salvo que estemos completamente equivocados y haya una recesión, cosa que no parece probable que suceda. En Europa, pues en Europa el Eurostoxx 50 lo valoramos en 3.350, tiene menos potencial, el IBEX en 9.200 puntos más o menos, y el Nikkei en torno a 23.500, de manera que el más atractivo sigue siendo el S&P 500. Yo creo que en el 19 el mercado va a ir mejor al principio, y sobre todo enero, febrero, marzo, porque la base de partida que nos deja el 18 pues es pobre, y es inexplicablemente pobre, de manera que lo que hay que hacer es, creemos nosotros, aplicar este principio tan sencillo, que es que si uno identifica que hay valor, lo que debe hacer es posicionarse a plazo y esperar, y para nosotros posicionarse a plazo y esperar es concentrar las inversiones en Estados Unidos, en el mercado americano, y a medida que la situación vaya confirmando lo que esperamos, también en India y en Brasil, y esperar, porque a veces los retornos no son inmediatos, ni están cercanos, y probablemente el año 19 sea un año de este estilo. Muchas gracias.